Hola chicos, hoy vamos a hablar del teorema de Tales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir cuál es el enunciado del teorema de Tales. Entonces, ponemos enunciado. Enunciado. Es decir, vamos a explicar qué es lo que nos dice el teorema de Tales. Entonces, el enunciado es si dos rectas, a las que vamos a llamar recta R y recta S, son cortadas por dos o más rectas paralelas, los segmentos que determinan dichas rectas paralelas en la recta R, son proporcionales a los segmentos que determinan en la recta S. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es lo que nos dice el teorema de Tales. Para que quede un poco más claro, voy a poner un dibujo y además luego vamos a tratar de poner fórmulas que utilizaremos para hacer los ejercicios. Entonces, ponemos el dibujo. Entonces, como veis, aquí tengo una recta R, una recta S y tengo cuatro rectas que son paralelas que cortan y hacen el segmento AB, el BC, el CD, el A'B', el C', el B'C' y el C'D'. Bueno, pues ¿qué es lo que nos dice Tales? Que el segmento AB partido del segmento A'B', es igual al segmento BC partido del segmento B'C', partido del segmento B'C', igual al segmento CD, partido del segmento C'D'. Y además, claro, como todo esto es igual a un número que llamamos R. ¿Por qué le llamamos R? Porque este número va a ser la razón de semejanza. ¿De acuerdo? Vale. Esto además también lo vamos a utilizar o se va a aplicar, lo vamos a aplicar en dos situaciones concretas. Lo aplicamos por una parte en lo que llamamos polígonos semejantes, y en otra que es un caso particular que son triángulos en posición de Tales. Triángulos en posición de Tales. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a hablar de cada uno de estos, de polígonos semejantes y triángulos en posición de Tales. Entonces, borramos todo y vamos a hablar de lo que son polígonos semejantes. Entonces, ponemos aquí polígonos semejantes. Bien, si vamos a hablar de polígonos semejantes, lo primero que tenemos que decir es cuando dos polígonos son semejantes. Entonces, esto es lo primero que vamos a decir.
Entonces, dos polígonos son semejantes si dos cosas. Si primero sus ángulos correspondientes son iguales, sus ángulos correspondientes son iguales. Y segundo, si los lados correspondientes estos no son iguales, son proporcionales. ¿De acuerdo? Y vale, y lo mismo que hicimos antes, para que quede más claro, voy a poner un dibujo en el cual vemos dos polígonos que son semejantes, y son semejantes porque la primera condición, sus ángulos correspondientes son iguales. Es decir, estamos diciendo que el ángulo A es igual al ángulo A'. Estamos diciendo que el ángulo B es igual al ángulo B'. El C es igual al C', el C es igual al C', el D es igual al D', el D es igual al D', y el E es igual al E'. El E es igual al E'. Esto es la primera cosa que tienen que cumplir, la primera propiedad. La segunda, decíamos, los lados tienen que ser proporcionales, por lo tanto, el lado AB partido del lado A'B', partido del lado B', tiene que ser igual al lado BC partido del lado B', al BC partido del B'C', igual al CD, al CD partido del C'D', igual al DE partido del D'E', al DE partido del D'E', e igual al EA partido del E'A', igual al EA partido del E'A'. ¿De acuerdo? Bien, esto lógicamente, como dijimos antes, es igual a la razón de semejanza. Bien, vale. Esto con respecto a los polígonos semejantes. Pero también dijimos que también se podía aplicar tales a lo que son los triángulos en posición de tales. Entonces borramos todo, borramos esto, y vamos a hablar de triángulos en posición de tales. Triángulos en posición de tales. ¿Vale? Bien, si hablamos de triángulos en posición de tales, lo que tenemos que decir es cuando tenemos dos triángulos en posición de tales. Entonces, dos triángulos se encuentran en posición de tales, si se cumplen dos cosas también. Primero que se tiene que cumplir es que tienen un vértice y dos lados coincidentes. Tienen un vértice y dos lados coincidentes. Y además lo segundo que se tiene que cumplir es que los lados no coincidentes son iguales. No, perdón, son iguales no. Son paralelos. Son paralelos. ¿De acuerdo? Vale, pues como hice antes, voy a poner un dibujo para que quede más claro.
aquí tenemos dos triángulos que están en posición de tales. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo AB'C'. Tienen un vértice común y dos lados coincidentes. Y estos dos lados son paralelos. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos dice Tales? Si estos dos triángulos los separo en un triángulo grande, que sería el A, B, C, y el triángulo pequeño, los separo porque así se ve luego más fácil todo, que sería el A, B', C', se cumple que el lado AB es proporcional al lado AB'. Y además el lado AC es proporcional al AC', y además el BC es proporcional al B'C', al B'C'. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora, para explicar todo esto, lo que voy a hacer es, voy a poner unos ejemplos de todo lo que hemos explicado. Empezaremos por el teorema de Tales, luego por polígonos semejantes y finalmente pasaremos a triángulos en posición de Tales. Borramos todo y vamos a poner nuestro primer ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, el primer ejercicio que vemos aquí nos dice calcular las longitudes desconocidas de las siguientes figuras. Entonces tenemos aquí una figura, entonces aplicando Tales tenemos que decir que 2 partido de 2,5, es decir, 2 partido de 2,5 es igual a 3 partido de x. Y bueno, pues esto simplemente lo resolvemos, es decir, multiplicamos en cruz y me queda que 2x es igual a 2,5 por 3, es decir, 2x es igual a 7,5, x es igual a 7,5 entre 2 y por lo tanto x es igual a 3,75 centímetros. Y ya hemos calculado este x. Nos vamos a este que es lo mismo, aunque estén aquí juntos, pero en el fondo sigue siendo dos rectas cualquiera, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo. Esto sería x partido de 5, es decir, x partido de 5 tiene que ser igual a 10 partido de 8. 10 partido de 8. Volvemos a hacer, multiplicamos en cruz, entonces esto es 8x es igual a 5 por 10, por lo tanto 8x es igual a 50 y x es igual a 50 partido de 8, es decir, x es igual a 6,25 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos hecho este ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Borramos todo, ponemos el siguiente ejercicio y aquí tenemos, nos dice, indica la razón de semejanza y calcula los lados que faltan en las siguientes figuras. Yo, aunque dice indica primero la razón de semejanza, yo primero pondría toda la expresión que nos dice el teorema de Tales. Y, es decir, yo pondría, este lado tiene que ser proporcional a este. Es decir, 6 partido de 4 tiene que ser igual a 7,5 partido de x, 7,5 partido de x igual a 12 partido de y, 12 partido de y igual a z partido de 3. Z partido de 3. Vale, ya tengo toda la expresión. Ahora, pues si queremos seguir en orden, vamos a calcular cuál es la razón de semejanza. Hombre, pues para calcular la razón de semejanza tengo que coger una de todas de estas cuatro fracciones que tenga todos los datos, porque recordar que esto es igual a r. Bien, entonces yo pongo la primera, digo 6 cuartos es igual a r, es decir, la razón de semejanza es 1,5. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a ir haciendo es calcular lo que nos pide, los siguientes valores. Entonces, ¿cómo calculo la x? Pues voy a coger siempre esta fracción, porque tiene todos los datos, y la otra. Entonces aquí que tendría 6 cuartos es igual a 7,5 partido de x. Multiplicamos en cruz y que sería 6x
es igual a 4 por 7,5. Perdón. Vamos a ponerlo bien. Esto sería 4 por 7,5. Es decir, 6x sería 4 por 7,5 son 30. Y entonces x sería igual a 30 partido de 6. Es decir, x me mide 5 centímetros. Bien, ¿cómo puedo calcular la y? Fijaros que aquí lo he utilizado haciendo el 6 partido de 4. También podría haber utilizado la razón de semejanza. Es decir, podría haber dicho que 12 partido de y es igual a r. Por tanto, 12 partido de y es igual a r, que vale 1,5. Esto que me queda, 12 es igual a 1,5 y entonces 12 entre 1,5 es igual a y es igual a 8 centímetros, ¿de acuerdo? Y el último, pues también lo podría haber utilizado el 6,4 o el r. Como ya he utilizado r, ahora voy a utilizar el 6,4. 6, o sea, el 6,4 no, 6 partido de 4 es igual a z partido de 3. Por tanto, esto sería, multiplicando en cruz, sería 4z es igual a 3 por 6. 4z es igual a 18. Y z sería igual a 18 entre 4. Y z sería igual a 4,5 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos hecho este ejercicio. Y vamos con el último ejercicio. Para ello borramos todo. Ponemos nuestro último ejercicio. Y fijaros que tenemos triángulos en posición de tales. Entonces, en este tipo de triángulos yo os recomiendo que hagáis los dos triángulos. El triángulo grande, que sería este, en el cual, ¿cuánto mide este lado? Pues mide 9 más 3. Es decir, este lado es 9 más 3. Es decir, estos son 12 centímetros. ¿Cuánto mide este lado de aquí? Pues mide 5 más y. 5 más y. Y este mide 40. ¿Vale? Y hacemos el triángulo pequeño. Que el triángulo pequeño mide 3 centímetros este lado. Este otro mide 5. Y este mide x. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Tales? Tales nos dice que 12 entre 3. Que 12 entre 3 es igual que 5 más y entre 5, que 5 más y entre 5 y además que 40 entre x. Bueno, y ahora cogemos, siempre utilizamos esta porque tiene todos los datos, ahora cogemos esta y resolvemos y me queda que 12 partido de 3, vamos a hacer mejor el 3, que 12 partido de 3 es igual a 5 más y partido de 5, por lo tanto me queda esto por esto, me quedaría 3 que multiplica a 5 más y igual a 12 por 5, es decir, 15 más 3i es igual a 60, 3i igual a 60 menos 15, 3i igual a 45, y es igual a 45 partido de 3, y por lo tanto y es igual a 15 centímetros. ¿Vale? Bien, y ahora vamos a ver cuánto calcula el otro. Entonces cojo 12 partido de 3 es igual a 40 partido 40. Me parece 46. 40 partido de x. Esto sería, multiplicando en cruz, 12x es igual a 3 por 40. 12x es igual a 120. X es igual a 120 partido de 12. Y x es igual a 10 centímetros. Y ya lo tenemos calculado. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que haya quedado todo claro. Y eso es todo. Adiós.